Y bueno, vamos a detenernos para seguir hablando sobre toda esta polémica de los libros de texto para el ciclo escolar 2023 y 2024. Ya escuchábamos lo que nos informó Sara Pablo hace un momento. El día de hoy el presidente López Obrador anunció que a partir del próximo martes 8 de agosto va a haber conferencias vespertinas específicamente para analizar el contenido de estos libros de texto gratuitos, pues ante toda la controversia que se ha generado. También decirles que el CENTE ya se posicionó al respecto tras varios días de polémica. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que dirige Alfonso Cepeda Salas, se pronunció y a través de un comunicado defendió los libros de texto gratuitos de la SEP y expresó su rechazo a los llamados para destruirlos, incluso quemarlos. Acusó que es una irresponsabilidad convertida en violencia política y cultural. Nadie podrá vulnerar el sistema educativo nacional, nadie va a debilitar a la escuela pública, nadie podrá destruir los libros de texto gratuitos. Es parte de lo que expresó el CENTE en este comunicado. Y para analizar el tema, le agradecemos mucho que esté en Atando Cabos a José Franco. Él es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. José, gracias por estar aquí en el programa. Muy buenas tardes, Olivia. Un placer estar aquí charlando contigo. Muchísimas gracias. Bueno, pues, ¿cómo ves el panorama? ¿Cómo ves en qué va este asunto? Lo que anuncia hoy el presidente, el posicionamiento del Sindicato de Trabajadores de la Educación. ¿Qué te parece? Mira, yo creo que hay cosas en las cuales uno definitivamente está de acuerdo. Uh-huh. No puede destruirse los libros, o sea, no se pueden quemar, no se deben de destruir, no arrancarles hojas ni nada por el estilo. Hojas, o sea, no, yo creo que eso está fuera de toda discusión y darle demasiada importancia a un exabrupto de este tipo, pues no es bueno, porque no aporta para nada a la discusión. Uh-huh. Entonces yo creo que debemos de dejar claro que los libros son vehículos, son herramientas para transmitir el conocimiento y como tal deben de ser respetados. Uh-huh. Y en particular los libros de texto que son gratuitos en México, pues son vehículos muy importantes para dar educación pública, y todo lo que deseamos en esta educación pública es que sea de calidad para que haya mejores ciudadanos. Uh-huh. En el caso particular de los libros de texto gratuito de este año, pues está haciendo un cambio muy grande, un cambio radical, un cambio muy fuerte, sí, respecto a lo que se tenía antes. Desafortunadamente, este cambio no ha ido acompañado por una puesta en la mesa para uh-huh. toda la opinión pública de cuáles son los nuevos planes de estudio y cuáles son los programas y objetivos específicos para cada uno de los niveles de primaria y secundaria. Uh-huh. Y ante esta ausencia, pues es muy difícil decir si es bueno o es malo o qué bondades puede tener este cambio. Sí. Y la reacción de los padres de familia, pues uno lo entiende, pero también debemos entender que los padres de familia no son los únicos que deben de estar en este debate. Es un problema que le atañe a toda la sociedad, es un tema que le atañe a toda la ciudadanía, a todos los sectores, y que todos debemos de estar atentos a que la calidad de estos libros sea la óptima, porque queremos una educación pública de calidad, y esto yo creo que hay que repetirlo una y otra vez. Entonces, al uh-huh. no tener planes de estudios, pues es muy difícil hacer una evaluación de estos nuevos libros. Y sí, que nos digan que va a haber conferencias vespertinas para informar puntualmente de cada libro. Exactamente, que nos digan que va a haber estas conferencias, pues yo no sé qué se va a discutir en las conferencias. Uh-huh. Si al día de hoy se desconocen cuáles son estos programas específicos de estudio. Entonces, yo creo que estamos en un enredo, sí, en donde la discusión política le ha metido un ruido gigantesco
a todo esto. Y que se revuelve con cuestiones ideológicas, ¿no? Como dices tú, y me parece que lo dices muy bien, José Franco, es un enredo en el que estamos con respecto a los libros de texto de la SEP, y por eso hay que ir como que punto por punto desgranando el tema. Tú has dicho que hay errores conceptuales muy importantes en los libros de texto. ¿A qué te refieres exactamente? Pues mira, hay, como no podemos hacer una evaluación porque no sabemos cuáles son los objetivos, pues entonces lo que uno hace es revisar los contenidos y ver si los contenidos son correctos. Y eso es lo que hemos hecho. Uh-huh. Y bueno, cuando hacemos esta revisión nos encontramos con errores que hubieran sido facilísimos de resolver, de arreglar, de evitar si hubiera habido una revisión previa. Uh-huh. Y una revisión previa pues requiere mucho tiempo, o sea, no se puede hacer sobre las rodillas, que es desafortunadamente como se ha venido haciendo. José, perdón que te interrumpa, tenemos que ir a una pausa que es obligatoria, ¿nos puedes esperar un momentito? Adelante. Volvemos con José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, para hablar de los libros de texto. Regresamos. Ya estamos de regreso en Atando Cabos y estamos conversando con José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, sobre pues los errores, José, que nos decías, pues que tal cual poniéndose a revisar los libros, tú y otras personas especialistas pues han ido encontrando, nos decías antes de ir a la pausa, errores que hubiera sido muy fácil detectar, errores conceptuales que además son muy básicos, de eso nos estabas hablando. Así es, hay errores que hemos señalado en una infografía ahí que está del sistema solar, que la infografía pues deja muchísimo que desear. Yo en su momento dije que estaba perfectamente mal y sigo diciendo, porque pues está mal explicado todo. Los dibujos del sistema solar son totalmente inadecuados, en donde ponen a los planetas en lugares que pues no corresponden. Híjoles. Y fíjate lo contradictorio que es todo esto. Uh-huh. Eso lo ponen en una página, en la página 38, y luego más adelante en el mismo libro, que estamos hablando del libro de quinto año uh-huh. de primaria, de nuestros saberes, más adelante tienen una imagen del sistema solar en donde ponen correctamente la ubicación de todos los planetas. Uh-huh. Entonces, por un lado tienen una cosa que está muy mal hecha, y por otro lado tienen una cosa que está bastante sí, eso si lo hubieran revisado, se dan cuenta. Pero quiero creer. Claro, y luego como el conocimiento ya no está como se tenía incluso en el ciclo escolar anterior, como se tenía anteriormente, por temas, en donde había un libro para matemáticas, otro libro para ciencias naturales, otro para historia, uh-huh. otro para español, etcétera. Ahora todo trata de venir integrado, y lo que se uh-huh. tienen son cápsulas de cada uno de estos temas, uh-huh. en donde pues estas cápsulas pues abordan algunos temas, pero dejan fuera muchísimos otros. Uh-huh. Y en esas cápsulas es en donde uno empieza a detectar estos errores. Entonces, la información que se da es poca y además confusa o errónea. Sí. Y pues eso va en detrimento del gran esfuerzo que se hizo cuando empecé a visualizar el número de libros que hicieron muchísimos libros, 5 libros por cada uno de los niveles de primaria, o sea, es uh-huh. una buena cantidad de libros, es un esfuerzo grandísimo, sí. pero ese esfuerzo demerita muchísimo cuando uno empieza a ver que no hubo una revisión adecuada por parte de pares. Uh-huh. Entonces, por un lado, no hay una evaluación, no se dio la evaluación que se debió de haber dado, y por ejemplo, digo nada más para ilustrar una cuestión que a mí sí me parece importante de subrayar. En el diario oficial de la Federación, el 19 de agosto, uh-huh. salió un acuerdo sobre esta nueva escuela
educativa mexicana, en donde se plantea cómo debe de llevarse a cabo parte del proceso para el ciclo escolar de este año. Ahí se dice que se deben de realizar pruebas piloto con los nuevos planes de estudio y los nuevos libros durante 2022 y 2023, para que en 2023, pues ya con los resultados de estos planes pilotos, se puedan implementar los libros. No hubo estas pruebas piloto. Entonces, pues desconocemos qué tan bien o qué tan mal el profesorado, el grupo docente, va a poder transmitir la información que viene en estos libros que, insisto, han dejado fuera muchísima información en un intento que yo creo que es muy loable de tener pues el conocimiento de forma integrada para que los chicos no lo vean como cosas aisladas. Que la matemática no es una cosa que no aislada, tiene nada que ver con lo otro, sí. Así es, sino que lo ve integrada. Yo creo que es es un planteamiento que vale la pena llevar a cabo, pero no como una ocurrencia, no como una idea sin que sea debidamente procesada, debidamente estructurada y sobre todo debidamente aterrizada. En esto que nos decías de cómo la información está presentada en cápsulas, como dices, en este intento por presentar pues el conocimiento de forma integrada, pero tú que lo revisaste y dices, no le salió, ¿no? O sea, no, hay una buena intención ahí, pero no le salió. ¿Encontraste, por ejemplo, hablando de los errores concretos que tú por lo pronto encontraste en el libro de quinto año, encontraste también un error bien grave cuando tratan de explicar las propiedades físicas de la materia, ¿no? Así es, ahí hay varios, por ejemplo, en la página 109, cuando dicen, y te lo voy a leer para como está en el por libro, favor. dice, son las características, las propiedades físicas son las características que se pueden observar y medir de los materiales como masa, volumen, densidad, temperatura o calor. O sea, hacen un símil entre temperatura y calor. Pero el calor no es una propiedad física de ninguna materia. El calor es una forma de energía que no tiene que ver con los materiales. Los materiales pueden recibir calor y pueden transmitir calor. Pero no es una propiedad de la materia. Es una propiedad de ellos. Y por otro lado, en esta definición que te acabo de leer, hablan de masa, que sí es una propiedad de los materiales, pero inmediatamente junto a esto tienen unas figuras en donde se tratan de ilustrar las propiedades físicas de la materia, y ahí ya no ponen a la masa, ponen peso. Digamos, está ilustrado con una balanza. Y el peso no es una propiedad física de ninguna materia, porque el peso de una persona sobre la Tierra es muy diferente al peso de esa misma persona, por ejemplo, en la Luna, o en la estación espacial, o en el medio interestelar. Si estamos en el medio interestelar, el peso es 0. Y aquí el peso es otra cosa. Entonces, una propiedad o una supuesta propiedad que depende del lugar en donde estés parado, pues no es una propiedad. Entonces, digo, estos son errores básicos, elementales, que van a causar mucha confusión. Y que nosotros decimos, estos que te estoy ilustrando deben de ser arreglados lo antes posible. Y bueno, no nada más sobre esto. Ya varios colegas matemáticos han señalado los problemas que ven en matemáticas. Varios colegas que se han puesto a ver los mapas han encontrado, por ejemplo, que hay un mapa en donde están intercambiados los estados de Querétaro y Guanajuato, lo cual hace que la gente de Guanajuato y de Querétaro se sienta bastante molesta y afectada.
por decirlo menos. Oye, pero ¿qué se va a poder hacer? Digo, este es un problema que está ahí, por más que nos salgan a explicar en conferencias vespertinas a partir de la próxima semana el contenido de los libros de texto de la SEP, las inconsistencias y los errores están ahí, señalados por especialistas como tú, y el ciclo escolar 2023-2024 pues ya está a punto de comenzar. ¿Qué se puede hacer o qué llamado harías tú por lo pronto, José Franco? Pues mira, el llamado que hemos hecho es, por supuesto, no hay que destruir nada, no hay que quemar ni arrancar hojas. No, lo que se tendría que hacer, creemos nosotros, es utilizar los libros del ciclo anterior y seguir trabajando en este nuevo esquema que puede tener muchísimas ventajas. O sea, la educación es parte de la sociedad y la sociedad evoluciona y la educación, el conocimiento evoluciona. Entonces yo creo que está bien el pensar en formas que además no son tan nuevas, son formas que ya se han implementado en mayor o menor grado en diferentes lugares. Entonces yo creo que a la par que se recupera por este ciclo los libros del ciclo anterior, pues a la par se analiza y se pone sobre la mesa para toda la sociedad el esquema que quieren plantear. Porque yo creo que uno de los grandes errores que ha causado todo este ruidajal es que la información la hayan reservado por 5 años. Esto es inadmisible. Pues si es educación pública, es una educación para todo nuestro pueblo, es algo que nos interesa a todos. Te interesa a ti como comunicadora, a nosotros como científicos, que la base de información y de preparación que tengan los mexicanos sea adecuada para que cuando lleguen a los diferentes estadios de su vida profesional tengan las herramientas adecuadas. Sí, tal cual lo dices. Te agradecemos mucho esta conversación. Vamos a ver qué va ocurriendo. Muchas gracias, José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Un placer charlar contigo, Olivia. Hasta luego. Muchísimas gracias.